Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio de Lee conmigo la Biblia. Hoy día miércoles 20 de enero del 2021 y arrancamos esta nueva jornada junto a la palabra de Dios en este desafío de 365 días. Y sin más demoras, iniciamos con nuestro devocional del día de hoy titulado ¿Cómo transitar por la vida? El auto que conduzco tiene varios rayones. Sospecho, aunque mi memoria es convenientemente imprecisa sobre esto, que he sido responsable de la mayoría de ellos. Son el resultado de la dificultad que implica transitar a través de accesos angostos, entre otras cosas. Alguien definió la sabiduría como el arte de dirigir. Al recorrer la vida, necesitarás transitar muchas situaciones ajustadas que requerirán gran sabiduría a fin de evitar daños sobre ti mismo o los demás. El libro de Proverbios capítulo 2 nos invita a evitar hacer giros incorrectos. La infidelidad es un ejemplo de un giro equivocado. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Evitarás que pierdas la dirección. Te librará de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Puede que el mal parezca atractivo, pero en realidad es perverso y conduce a la oscuridad. El matrimonio es un pacto con Dios. Pacto es una palabra importante para describir la relación de Israel con el Señor. El antiguo pacto, así como también nuestra relación con Él bajo el nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo vinculante que no debería romperse. Involucrarse en una relación adúltera es malo para ambas partes. En este caso es la mujer la que, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. El hombre que comete adulterio con ella ha caído en la tentación de ser arrastrado fuera de la senda recta hacia el camino que en última instancia conducirá a la muerte. La sabiduría ayuda a mantenerte dentro de la senda correcta. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Te guardará para que camines con los íntegros, quienes caminan con rectitud. La lectura de Mateo capítulo 14 nos invita a escoger la buena senda. Los momentos difíciles podrán hacer que cambiaras de rumbo hacia un sentido equivocado, pero si permaneces en la senda correcta, ésta te conducirá hacia una mayor compasión y sabiduría. El libro de Proverbios nos presenta una alternativa entre el camino de la sabiduría y el camino del mal. Aquí observamos cómo se evidencian estos dos senderos en la práctica, en la vida de Herodes y en la vida de Jesús. La senda del mal. Herodes el tetrarca era Herodes Antipas, quien rechazó a Jesús cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes justo antes de su muerte. Herodes había hecho lo que el autor de Proverbios advierte. Había cometido adulterio con la esposa de su hermano, Herodías. Al ser confrontado con sus acciones, arrestó a Juan el Bautista, quien le había encadenado y metido a la cárcel, movido por su propia conciencia culpable. La vida de Herodes giraba en torno a la gratificación personal. Había descartado una esposa y adquirido otra. Su enfoque estaba en su propio placer en vez de considerar el dolor que sus acciones causarían a los demás, cuando menos a su hermano Felipe. Ten cuidado de que el placer personal no te interese más que las necesidades de los demás. El temor al rechazo también puede meternos en problemas. Cuando consideraba la idea de matar a Juan, Herodes dudaba porque le tenía miedo a la gente. Sin embargo, también temía el rechazo de los invitados de su fiesta, y por lo tanto le concedió a la hija de Herodías la petición de la cabeza de Juan el Bautista. Cerciórate de no permitir que lo que otros piensen te importe más que hacer aquello que es correcto. Debido a que Juan el Bautista hablaba con tanta valentía, Herodes quiso matarlo. Parece que el mal obró en la familia porque su sobrina, hija de Herodías, tramó con su madre que Juan fuera decapitado. Estaban tan enfurecidas por la maldad que ni siquiera les revolvió ver la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La senda del bien. Los discípulos de Juan contaron a Jesús las terribles noticias, que Jesús
quedó claramente en shock por la muerte de su primo. Su reacción ante las malas noticias fue retirarse solo, en una barca, a un lugar solitario. Necesitaba estar a solas con Dios. Pero cuando sus planes fueron interrumpidos, Jesús no se irritó, como sí me suele ocurrir a mí. Es bueno hacer planes, pero también dejar que Dios los interrumpa. En virtud de su compasión, Jesús tuvo la sabiduría no solo de seguir la corriente, sino también de reaccionar activamente, y sanó a los que estaban enfermos, y aún después pasar todo eso, no aprovechó la oportunidad para aislarse de las multitudes. En cambio, las alimentó, o mejor dicho, enseñó a sus discípulos a alimentarlas milagrosamente. Los movilizó. Vemos la sabiduría extraordinaria de Jesús mientras transitaba a lo largo de su jornada. Era un día que había comenzado muy mal, pero se las arregló para sanar a muchos enfermos y alimentar de manera milagrosa a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Fue un día que se recordaría a lo largo de la historia y que desde entonces ha afectado positivamente a millones de vidas. Génesis capítulo 40 nos enseña: navega a través de los desafíos de la vida. ¿Alguna vez te rechazaron? ¿Te trataron injustamente? ¿Te decepcionó un amigo o te encontraste ante una situación frustrante? Una gran fe es producto de grandes batallas. Los grandes testimonios son resultados de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden venir de grandes tribulaciones. Vemos todo esto ejemplificado en la vida de José. A sus 30 años de edad lo pusieron a cargo de todo Egipto. El faraón buscaba una persona sabia, experimentada, y reconocía que no había nadie tan calificado como José. Pero primero José atravesó un tiempo muy duro. Todo era parte de su entrenamiento. Había sido rechazado por sus hermanos, tratado injustamente, puesto en prisión, y aún así no había acabado su padecimiento. Dios le concedió la interpretación de los sueños de sus compañeros, el copero y el panadero. Le fue dada la interpretación clara y precisa. El panadero fue ejecutado, pero el jefe de los coperos recibió libertad y fue restituido a su antigua posición. Lo que José había pedido era que cuando éste fuera libre recordara mencionarlo al faraón de modo que pudiera salir de prisión. No obstante, el jefe de los coperos se olvidó de José. Debe haber sido muy difícil y desalentador para José. Nunca es fácil cuando los amigos te decepcionan. En el caso de José implicó 2 años más de sufrimiento en un calabozo. La cárcel había sido un lugar extraordinariamente frustrante para un hombre del talento de José. Por entonces tenía alrededor de 20 años. Estaba en la flor de la edad. No sabía si sería liberado. Al considerar esto, pienso en mí, ya que no soy una persona muy paciente, creo que hubiera enloquecido por la frustración. Pero Dios preparaba a José algo grande. Probablemente no lo parecía que estuviera haciendo algo en aquel momento. Al alimentar a los demás prisioneros, Dios preparaba a José para el momento en que alimentaría a las naciones desde el palacio. Finalmente, cuando el faraón tuvo los sueños que no podía interpretar, el jefe de los coperos dijo: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. José fue convocado para interpretar los sueños del faraón. José explicó: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Vemos de qué forma José había crecido en sabiduría. La autoconfianza y el pavoneo de su juventud había sido reemplazados por la dependencia de Dios. Aquí se desempeña con una extraordinaria mezcla de humildad y confianza, 2 cualidades que no suelen ir de la mano. Esta clase de humildad y confianza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios. José interpreta los sueños del faraón y le dice cómo responder a ellos. Aún el faraón reconoce la gran sabiduría que creció en José. Pregunta a sus funcionarios: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Por reconocer que no había nadie más competente ni sabio que José, el faraón lo puso a cargo de todo el imperio. En medio de tu padecimiento,
tus pruebas y tus tribulaciones, Dios te prepara. José había crecido en sabiduría. Como resultado, elaboró un plan que permitió que la gente transitara con éxito un periodo de gran recesión financiera y perturbación. En estos momentos algunos de nosotros enfrentamos toda clase de dificultades financieras. Quizás el apoyo y la sabiduría de Dios no siempre cambien la situación, pero te ayudarán a transitar en medio de las batallas que enfrentes. Y damos comienzo a la lectura en el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 12 al 22. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida, de los que transgiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder, de los que andan por los caminos torcidos y se desvían del camino recto. La sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que se casó cuando era joven pero abandonó a su marido, olvidándose de su compromiso con Dios. Irse con ella a su casa es como ir a la muerte. Si la sigues, te llevará a la tumba. Los que se enredan con ella no regresarán ni alcanzarán los caminos de la vida. Así que sigue el camino de la gente buena y recorre el sendero de los justos, pues la gente honesta habitará en la tierra y la gente intachable permanecerá en ella. En cambio, los perversos serán exterminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Mateo capítulo 14, versos 1 al 21. En ese tiempo Herodes era gobernador de Galilea y oyó hablar de Jesús. Entonces le dijo a sus siervos: «Este hombre es en realidad Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso tiene el poder de hacer esos milagros». Este Herodes era el que había arrestado a Juan y lo había mandado a encadenar y a meter a la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan siempre le decía: «No es correcto que vivas con ella». Por eso Herodes quería matarlo, pero le daba miedo hacerlo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. Cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que le pidiera. Herodías ya había dicho a su hija lo que tenía que pedir y entonces ella le dijo a Herodes: «Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso triste, pero tenía que cumplir su promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan y se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. Cuando Jesús supo lo que había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Pero la gente se enteró y los siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al anochecer se le acercaron sus seguidores y le dijeron: «Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así puedan irse a las aldeas y comprar comida». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que ellos se vayan. Denle ustedes de comer». Sus seguidores le dijeron: «Nosotros aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores, y ellos lo repartieron a toda la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Después de eso, los seguidores llenaron 12 canastas con lo que sobró. Más o menos 5.000 hombres comieron, sin contar las mujeres ni los niños. Continuamos con nuestra lectura
en el libro de Génesis, capítulo 40. Después de esto, el jefe de los coperos, del rey y el jefe de los panaderos ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón se enojó mucho con sus dos siervos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Entonces los puso bajo custodia en la prisión del capitán de la guardia, el mismo lugar donde José estaba encerrado. El capitán puso a los dos prisioneros bajo el cuidado de José. Ambos permanecieron muchos días en prisión. Una noche los dos prisioneros, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, quienes el rey de Egipto había puesto en prisión, tuvieron un sueño. Cada prisionero tuvo su propio sueño y cada sueño tenía su propio significado. A la mañana siguiente José fue a buscarlos y vio que estaban preocupados. Entonces les preguntó a los siervos del faraón que estaban con él en prisión: ¿por qué están tristes hoy? Ellos le respondieron: tuvimos unos sueños y no hay nadie que nos pueda explicar. José les dijo: solo Dios puede interpretar los sueños. Cuéntenmelos. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño. Le dijo: en mi sueño vi una vid. La vid tenía 3 ramas. Vi cómo las ramas les crecían flores y después se convertían en uvas. Yo tenía la copa del faraón en mis manos. Tomé las uvas, las exprimí, su jugo en la copa y después le entregué la copa al faraón. Luego José le dijo: esta es la interpretación del sueño. Las 3 ramas son 3 días. En 3 días el faraón te va a perdonar. Te va a devolver tu empleo y tú le servirás el vino al rey tal como lo hacías antes, cuando eras jefe de coperos. Oye, cuando estés libre, acuérdate de mí, hazme ese favor. Cuéntale al faraón sobre mí para que así yo pueda salir de esta prisión. A mí me sacaron a la fuerza de la tierra de los hebreos y no hice nada para merecer estar en este hueco. Cuando el jefe de los panaderos vio la interpretación y resultó buena, le dijo a José: yo también tuve un sueño. Tenía 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto superior había comida horneada de todo tipo para el faraón, pero los pájaros se la estaban comiendo. José le respondió: esta es la interpretación de tu sueño. Los 3 canastos son 3 días. En 3 días el faraón te va a cortar la cabeza. Va a colgar tu cuerpo de un árbol y los pájaros se van a comer tu carne. A los 3 días era el cumpleaños del faraón. Este ofreció una gran fiesta para todos sus siervos. En presencia de ellos, sacó de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Le devolvió su antiguo empleo al jefe de los coperos, quien le volvió a servir el vino al faraón, y colgó al jefe de los panaderos, tal como José había dicho. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Nuestra última lectura del día de hoy es Génesis capítulo 41, del verso 1 al 40. 2 años más tarde el faraón soñó que estaba de pie al lado del río Nilo. Del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pararon a comer pasto. Después salieron del río otras 7 vacas feas y flacas que se pararon al lado de las otras vacas en la orilla del Nilo. Entonces las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y sanas. Luego el faraón se despertó. Después el faraón se volvió a quedar dormido y tuvo un segundo sueño. Había 7 espigas de trigo, gordas y buenas, creciendo en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas más, flacas y quemadas por los vientos del oriente. Luego las espigas flacas se tragaron a las espigas gordas y llenas. Entonces el rey se volvió a despertar y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. A la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó llamar a los magos y a los sabios de Egipto, y les contó su sueño, pero ninguno de ellos lo pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: hoy me acuerdo de lo mal que me he portado. Una vez el faraón estaba enojado conmigo, su siervo, y me mandó a prisión junto con el jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos cada uno un sueño la misma noche, cada uno con su propio significado. Había un joven hebreo ahí con nosotros, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado del sueño de cada uno. Y todo resultó tal como él nos había dicho. Yo recuperé mi antiguo empleo, pero el otro lo colgaron.
Entonces el faraón mandó a llamar a José y rápidamente lo sacaron del hueco. José se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el rey. El faraón le dijo: tuve un sueño y no hay quien me lo pueda interpretar, pero he oído que cuando tú escuchas un sueño lo puedes explicar. José le respondió a faraón: yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar. Entonces el faraón le contó: en mi sueño yo estaba parado al lado del río Nilo. De repente del río salieron 7 vacas gordas y hermosas que se pararon a pastar. Después salieron del río otras vacas que se veían muy mal, feas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en todo Egipto. Luego las vacas flacas y feas se comieron a las primeras 7 vacas, las gordas, pero no se les notaba que se las habían comido a las otras vacas, ya que seguían estando igual de feas y flacas. En ese momento me desperté. Después vi en mi sueño que había 7 espigas de trigo, llenas y hermosas, que crecían en un mismo tallo. Después crecieron 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Luego las espigas secas se tragaron a las espigas llenas y hermosas. Les conté esto a mis magos y nadie me pudo decir el significado. Entonces José dijo al rey: estos 2 sueños son sobre lo mismo. Dios está tratando de decirle lo que Él va a hacer pronto. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salieron después son 7 años, igual que las espigas quemadas y secas. Esos son 7 años de escasez. Dios les está mostrando lo que Él va a hacer pronto. Durante 7 años habrá abundancia de comida en toda la tierra de Egipto. Después de esos 7 años vendrán otros 7 años de escasez. La gente de Egipto se olvidará de toda la gran cantidad de comida que había antes. La escasez destruirá el país. La abundancia quedará en el olvido por la escasez que vendrá después, que va a ser muy fuerte. Y el significado de haber tenido 2 sueños repetidos es este: Dios ya decidió que va a hacer esto y todo va a comenzar a suceder muy pronto. Entonces el faraón debe buscar un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto. Después el faraón debe asignar gente que recoja 1/5 parte de todo lo que produzca en Egipto en los 7 años de abundancia. Debe recolectar toda comida de estos años buenos que vienen y almacenar grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para el país para los 7 años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera no se destruirá el país. El faraón y todos sus ministros aprobaron la propuesta. Luego el faraón les dijo a sus ministros: ¿podríamos encontrar a otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios en él? Entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Y así llegamos al final de otro día y queremos hacerlo con una oración. Señor, dame sabiduría. Ayúdame a transitar por la senda recta que conduce a la vida. Señor, que los momentos difíciles en mi vida no me saquen de la senda recta, sino que me lleven a ejercitar una mayor compasión y sabiduría. Gracias, Señor, por la forma en que utilizas los momentos difíciles en mi vida. Ayúdame a crecer en sabiduría y a estar confiado en ti y a transitar con madurez los retos y los desafíos de la vida. Nuevamente llegamos al final de este Lee conmigo la Biblia y les agradezco por acompañarme en este desafío de pasar estos 365 días junto a la palabra de Dios. Un saludo enorme para todos, muchas bendiciones y nos volveremos a encontrar mañana. Muchas bendiciones para todos y nos volveremos a encontrar en esto que es Lee conmigo la Biblia.